Muy buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos en su programa Conociendo la Verdad. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes compartiendo un mensaje, una palabra más de parte del Señor a todos los grupos que me permiten llegar a ellos. Jesucristo el Rescate, la pastora Ani Gómez, que hace restauración ahí también en la iglesia donde el Señor me ha permitido asistir. Pastos Verdes, todos mis hermanos, Dios les bendiga. Y a todos los que, mi familia, amigos que me ven a través de las redes sociales, Dios les bendiga a todos. De verdad, muchas gracias también por sus mensajes de cariño. Y bueno, ahí estamos siempre tratando de llevar una palabra de parte de Dios para ustedes. Bueno, hoy como siempre una palabra de parte de Dios. Hoy el título del mensaje lo veíamos ahora el día la primera imagen que les mostraba. El día que temo, yo en ti confío. Y el título del mensaje es La fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. Algo que nosotros debemos comprender, entender, es que las realidades son verdades, son algo que no se puede cambiar. Un diagnóstico, una enfermedad, trabajo que ya no está, la mala noticia llega, eh, y en fin, muchas cosas suceden, pasan, que pues nosotros mmm, son realidad y no se pueden cambiar, no se pueden realmente hacer algo para de pronto cambiarla. Hay cosas que nosotros sí podemos cambiar, hay cosas que nosotros, situaciones que nos llegan y que nosotros podemos cambiarla con una acción, con una decisión que tomamos. Por ejemplo, un resfriado, una gripa es algo que vamos inmediatamente, oramos, también podemos orar, el Señor nos sana, pero también podemos, complementando eso, porque el Señor también hizo la medicina, comprar una medicina, una pastilla y tomárnosla, ¿cierto? Algo, por decirlo así, sencillo, fácil. Pero cuando ya hablamos de un cáncer, de una enfermedad terminal, el tema es diferente y esa realidad es compleja cambiarla. O sea, humanamente, cuando ya los médicos han dicho que ya no se puede hacer nada, es allí donde entra esta palabra, y no solamente aquí, la situación que usted esté presentando, una realidad que usted dice que no es fácil de transformar, que no depende de usted cambiarla, que no depende de usted cambiarla. Y entonces viene el temor al futuro, viene la incertidumbre llena nuestros corazones, nuestra mente. Y pues lógicamente la situación nos abruma y caemos en temores, en angustia, y de pronto hasta dejamos de orar, dejamos de creer en el Señor y la fe mengua y nos venimos abajo. Pero el punto acá y la palabra que el Señor nos trae hoy para nosotros meditar y para fortalecer no es esa. O sea, como le decía, la fe no se puede negar. O sea, la fe es algo, la realidad no se puede negar. No se puede negar que está pasando esto malo, que pasó esto, está sucediendo esto en estos momentos. No, eso no se puede negar. Eso eh, em, es genuino, es real. Está pasando, no lo puedo cambiar. Pero lo que sí puede suceder, y ahí es donde entra esta palabra, es lo que dijo Jesús: al que cree, todo le es posible. Y ahí es donde entra la fe. La fe se sobrepone a la realidad. La fe se sobrepone a la realidad. Y en el Salmo 56, 3, 4, eso lo dijo David. David dijo: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es decir, David está diciendo: sí temo, tengo miedo. La realidad es que tengo miedo. No sé, por decirlo así, aunque David pudo haber sentido miedo ante Goliat, tremendo gigante. Pero mire lo que dice: yo en ti confío. Y eso lo vemos allí claramente, porque David dice, tú vienes con espada y con jalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Y pudo haber sentido miedo, porque yo he escuchado de muchas personas, y de hecho de predicadores, y es verdad que
El miedo no es, el valiente no es aquel que no siente miedo. El valiente no es aquel que no siente miedo. El valiente es el que aunque sintiendo miedo, lo hace. Aunque sintiendo miedo, lo hace. Yo me imagino que un soldado que va a la guerra, que va a cierta guerra, ¿cierto? Siente cierto temor, porque es que el temor es algo natural de nosotros, de los seres humanos, de los seres, de nosotros como seres humanos, es algo que no se puede, como digo, no se puede cambiar, es algo natural, sentimos miedo por algo, por X motivo, y en muchas ocasiones tenemos que enfrentar esos miedos, y eso es válido, pero, pero el tema y el punto acá es que ese temor no nos puede paralizar, es que ese temor no nos puede dominar. Ahí está el asunto, que el temor nos domine a nosotros, ya tome control totalmente de nosotros, porque algo que tiene el temor es eso, que paraliza, el temor no deja avanzar. Entonces, el punto está que la fe se sobrepone a eso, la fe nos ayuda a vencer el temor, la fe ayuda a vencer el temor. Y eso fue lo que pasó con David. David, pienso, la Biblia no lo registra, pero yo pienso que de pronto sintió miedo, como un ser humano, como cualquiera de nosotros siente miedo. Pero dice la Biblia que él dice, mira lo que dice, confío en Dios, porque dice, tú vienes con espada y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Confianza. Él lo está diciendo, pero Jehová, pero Dios te va a entregar en mis manos. Él le dice eso. Confianza en Dios. Tengo miedo de esto, Dios mío, pero tú estás conmigo. Y no es mentira, cuando esas palabras vienen, cuando esa fortaleza de Dios viene, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, cuando la fe se levanta, ¿cierto? Está la realidad, pero la fe se sobrepone a ella. Entonces el temor huye, de verdad, definitivamente el temor huye. Y como le digo, hacemos cosas a veces con temor, pero como está la fe y la fe se sobrepone, entonces ya el temor se disipa inmediatamente. Y como les digo, viene a mí eso. Y ahí lo que está diciendo el salmista es eso. En el día en que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Pienso que no es malo tener temor. Pienso que no, es algo natural como seres humanos. El punto es que eso no nos detenga. El punto es que eso no nos domine, como lo dije anteriormente. El punto es que nos quedemos allí. Allí sí está el problema. Allí sí está el problema. Que eso fue lo que pasó con, con Saúl y con el pueblo de Israel, que duraron 40 días ahí estáticos. 40 días y 40 noches, y este Goliat solamente amedrentándolo con palabras. Dice la Biblia que salía de día y noche a amedrentarlos, a decirle, oh, ¿quién va a salir contra mí? Y ahí los tuvo. Ahí estuvo el problema. 40 días y 40 noches sin hacer nada, sin producir nada. No. Tenemos que la fe se sobrepone a eso. Y por eso es bien importante, es lo que dice, yo en ti confío, viste que no es nosotros. Por eso es que muchas veces ese tema del positivismo y eso está bien, pensar positivo, con optimismo. Yo no estoy en contra de eso. Pero muchas veces eso son emociones. Y se necesita de la fe en Dios, se necesita de Dios para poder vencer los obstáculos, para poder vencer las dificultades de la vida. Se necesita de algo sobrenatural para poder vencer y salir adelante ante las vicisitudes, ante los gigantes que enfrentemos en la vida. Porque en la vida vamos a enfrentar gigantes, en la vida vamos a enfrentar desafíos, y el mismo Dios nos va a permitir eso. Pero precisamente porque allí donde nos va a mostrar nuestra fe, nos va a mostrar que Él está con nosotros, que con Él podemos vencer cualquier obstáculo. Fíjese que le dijo a Josué le dijo 3 veces, si no estoy mal, le dijo, no temas, yo estoy contigo. ¿Por qué se lo dijo? Porque sabía que estaba lleno de temor. Era un joven, un jovencito prácticamente, que tenía que guiar al pueblo de Israel, porque ya Moisés había muerto, y no era fácil. No era fácil, porque Josué vio lo rebelde y lo difícil que fue ese pueblo, aunque prácticamente ya después él le tocó la nueva generación. Pero independientemente no era fácil. No es fácil guiar a la gente, no es fácil liderar personas, no es fácil. Caracteres diferentes, pensamientos diferentes. No es fácil, no es fácil. Es una realidad, pero la fe se sobrepone eso. La fe nos ayuda a, con la sabiduría de Dios, a manejar los diferentes caracteres de las personas, a tener sabiduría para poder enfrentar y poder guiar a las personas, como lo hizo Salomón. Salomón lo dijo claramente, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo.
no es fácil, como les digo, guiar a las personas. No es fácil. Entonces, el punto, mis amados hermanos, que yo les quiero transmitir hoy en esta noche, es que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y que la fe, como les digo, no niega la realidad. No hay trabajo, no hay esto, pero la fe dice, pero algo Dios hará. La Biblia dice que el justo camina por fe y no por vista. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Eso nos enseña el caminar con Dios. Está este pronóstico. Si el médico dijo que ya te quedan tantos días de vida, pues la última palabra la tiene Dios. Dios se sobrepone a eso. Y hay muchos casos y testimonios de eso, que eso ha pasado y que eso pasa, donde Dios cambia el diagnóstico, donde Dios se sobrepone a esa realidad. La realidad era que sí, te queda una semana, 2 semanas, científicamente, de acuerdo al médico, de acuerdo a la palabra del hombre. Pero Dios, ¿qué dice? Dios se sobrepone a eso y se ha sobrepuesto en otras ocasiones Dios, porque es la voluntad de Dios la que gobierna. Pero Dios se sobrepone a cualquier realidad. La fe en Dios se sobrepone a cualquier realidad. Reitero, por eso Cristo lo dijo. Si tenés fe, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y es verdad. Si podemos creer, si podemos tener un fe como un granito de mostaza, el Señor se sobrepone a nuestras realidades, a nuestras circunstancias. No hay circunstancia, no hay realidad que supere a la fe de Dios, que supere la fe, que supere la fe. Cuando la fe está puesta en el Señor, está puesta en el Dios de Israel, en el Dios Santo, en el que todo lo puede, en Jesucristo, en su Espíritu Santo, sé que cosas sorprendentes suceden, sé que la fe se sobrepone, se antepone ante cualquier circunstancia. Quiero cerrar con un testimonio que me trae el Señor en estos momentos. Ya hace mucho tiempo, yo recuerdo que yo diría unos 2 o 3 años, yo recuerdo que yo salí a llevar unas Biblias. Yo pertenezco al Ministerio de los Guiones Internacionales, donde voy y llevo, donde, bueno, en estos momentos no estoy con ellos, pero a distancia estoy con ellos. Y bueno, estaba ahí participando en el ministerio, estaba ahí sirviéndole al Señor. Y recuerdo que con mi esposa salimos a llevar unos Nuevos Testamentos. Era como de un pueblo a otro pueblo. Y yo creo que conté ese testimonio, pero se me viene a la mente para que ustedes vean que la realidad, pero cómo se sobrepuso la fe. Y recuerdo que nosotros nos fuimos y era un trayecto largo, era como de 1 hora, más o menos, 1 hora y media o más, hacia donde yo me dirigía. Y alrededor era monte, bosques y un ambiente boscoso. Era carretera, pero a los lados era monte, no había no había edificios, no había casa. Y bueno, nosotros nos fuimos. Yo, la verdad, tenía una moto, íbamos en moto. Y bueno, no le vi nada de problema. Y efectivamente llevamos la Biblia y la entregamos. Y cuando nos devolvimos, yo me confié realmente, porque la moto tiene algo que te marca la gasolina. Y me confié de que la moto podía llegar a una bomba de gas para poder ponerle gasolina. Sí estaba marcando bajita, pero yo, de acuerdo a los cálculos, me acuerdo yo decía, no, puedo llegar. Y bueno, hermano, el punto es que la moto se apagó en medio camino, a medio camino, sí, lejos de la bomba y lejísimo de donde yo vivía, lejísimo de donde yo vivía. Yo recuerdo que cuando de venida yo había visto varias bombas de gasolina y recuerdo que donde se apagó la moto, tenía más o menos una noción, una idea de que estaba lejísimo, tenía idea de que estaba lejos. Y Dios mío, qué angustia tan horrible, porque entre otras cosas iba a comenzar a llover. Y de hecho llovió durísimo ese día. Pero la moto se quedó sin gasolina. Se quedó totalmente sin gasolina, la moto literal, totalmente sin gasolina. Recuerdo yo nuestra angustia y ahí es la palabra que dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Y yo le vi la cara a mi esposa angustiada y porque, como dice usted, en medio del bosque, eran casi ya 5 o 6 de la tarde, imagínate una zona como esa y tantas cosas, ¿cierto?, que suceden y solos por allí nosotros, Dios mío, de verdad fue una situación bien, bien compleja, una situación bien angustiosa, bien, bien angustiosa, bien, 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 bien fea, la verdad.
Y bueno, total es que comenzamos a pedirle al Señor, comenzamos ahí en nuestra angustia a clamar al Señor, a pedirle al Señor, ayúdame, oh Dios mío, ayúdame, ayúdame Dios mío. Y le cuento que de un momento a otro, la realidad era esa, la realidad esa, teníamos miedo, ¿qué vamos a inventar? No, teníamos miedo, en medio de como digo, una zona boscosa, muchas cosas podían acontecer, amén, muchas cosas, y estábamos lejos de nuestros hogares, estábamos de verdad vulnerables a cualquier cosa. Venía la lluvia. El punto es que esa era la realidad, pero comenzamos a clamar, comenzamos a confiar en el Señor, en medio de nuestro temor, en medio de nuestra angustia. Comenzamos a clamar, a pedirle al Señor. Por eso la Biblia dice que en mi angustia clamé a Jehová y Él me libró de todos mis temores. ¿Viste? Me libró, pero dice, me libró, o sea, que tenía miedo en medio de la angustia, pero Él me libró. Dios nos libra cuando la fe se sobrepone. Y el punto es que comenzamos a orar y de un momento a otro, hermano, las motos prendieron. Las motos prendieron, un milagro de Dios, total. El tanque, la reserva, si de pronto algunos se están diciendo, y la reserva, todo estaba acabado. Todo. Yo tenía la moto en reserva y yo, uno calculando, todo se había acabado, hermano. Todo. La moto no prendía nada. Y de un momento a otro, cuando comenzamos a pedirle a Dios, vimos cómo la mano de Dios prendió esa moto. Fue Dios, con un tanque vacío. Se sobrepuso a la realidad. La realidad era esa, pero el Señor Dios Todopoderoso, se sobrepuso a eso. Y la gloria sea para el Señor. Y pudimos salir de allí, llegamos a una estación de gasolina, me acuerdo tanto que ya las motos, y creo que cuando llegó la moto, Dios nos permitió llegar a la bomba de gasolina y se apagó la moto. Bendito el Señor. Y bueno, me trae el Señor a la memoria esto, pero para que se den ustedes cuenta. Y así, hermano, y así. La realidad puede decir muchas cosas. Eso es verdad, sí, cierto. A Jairo le habían dicho, tu hija ha muerto, pero ¿qué le dijo Jesús? No temas, cree, no temas, cree solamente. Amén. Y yo le aseguro que Jairo aún así, cuando el Señor le dice, porque el Señor nos dice, no temas, pero aún tenemos ese temorcito ahí siempre. Mas, sin embargo, Dios se mueve porque Dios es fiel. Dios se mueve porque Él es fiel. Y así fue, y Jesús fue y levantó a la hija de Jairo. Y así, hermanos, Dios se sobrepone a la realidad. No hay realidad que detenga a nuestro Dios. No hay nada, no hay situación que detenga a nuestro Dios. Por eso termino diciendo, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuál es tu realidad? Pero también te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cuál es tu fe? Cierro con una oración. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias te doy en esta noche. Gracias Dios porque tu palabra nos fortalece, nos ayuda y nos levanta. Señor, si es verdad que hay realidades en nuestra vida. Hay situaciones en estos momentos, Señor, que quisiéramos cambiar, pero no podemos, Dios, porque se nos sale de nuestras manos. Depende de ti, depende de otras cosas, depende de ti prácticamente, Señor. Pero Dios, hoy declaramos y confesamos que esa es mi realidad, pero también declaro que creo en ti y que tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Y yo creo que tú puedes hacer un milagro en esta situación. Yo creo que tú puedes hacer algo en esta situación que estoy presentando, Señor. En esta realidad que estoy viviendo, yo confío y sé que tú puedes hacer algo en el nombre de Jesús. Por favor, Dios, ayúdame a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir fortaleciéndome en ti, Señor. Porque cuando temo, Señor, en ti confío, Señor. Que ningún gigante, Señor, ningún desafío se sobrepone a ti. Tú te sobrepones a ellos, Señor. Y esa es mi fe en el nombre de Jesús. Señor, danos fe. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo. Porque tú dices en tu palabra que en los últimos tiempos, Señor, preguntaste si hallaría fe en la tierra. Y por tantas circunstancias, Señor, a veces la fe mengua y a veces creemos que no está. Pero tú estás allí. Entonces estás allí como poderoso gigante con nosotros, Señor. Y seguimos creyendo que tú sigues orando y que tú te antepones y que tú te sobrepones a cualquier realidad que estemos enfrentando en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por estar con nosotros y gracias, Señor, porque confiamos en ti y porque creemos que tú estás haciendo cosas sorprendentes a nuestro favor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta es la palabra que les traía esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Recuerda, el Señor está obrando.
El Señor está de tu parte, así que sigamos confiando y sigamos creyendo en el Señor, porque Él es nuestro Dios. Recuerda, en el día que temas, confía en el Señor. Estamos en su programa Conociendo la Verdad con Harley Jiménez. Recuerda que todos los miércoles, si te gustó este contenido, compártelo con tus amigos o amigas, o tu familia o con amigos, para que también la fe sea creciendo en cada una de las personas que lo escuchan. Dios les bendiga. Hasta la próxima.